Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, empezando a leer en el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar del Señor que el Señor tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán, y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, donde nos quedamos la última vez, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá. El fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Cuando estábamos en este pasaje y leíamos anteriormente, veíamos acerca de los atributos de Dios, 2 atributos específicos acerca de Dios, y después podíamos ver cómo esa misericordia de Dios permitía que pudiéramos seguir adelante. Todo estaba en camino a poder decirnos volved, dice el Señor, volved a mí, yo me volveré a vosotros. Como un término general, de que muchas veces en nuestra vida nosotros caminamos lejos del Señor y es necesario darnos la vuelta y encaminarnos a su dirección donde Él está. En este caso concreto, la causa de haberse marchado, de estar lejos de Dios o de Dios no responder al clamor del pueblo es el caso concreto de robar a Dios. Claro, es lógico y natural que aquella gente pudiera decir, pues ¿en qué hemos robado a Dios? Y que vosotros mismos en esta mañana estaréis pensando y diciendo, mira que es grave este pecado, el de poder robarle a Dios mismo. Y quizá pensar incluso que, bueno,
aun cuando sea tan grave robarle a Dios, al menos yo seguramente no he robado a Dios nada. ¿Qué le puedo quitar yo a Dios? Pero la Escritura es clara y tenemos que analizar esta acusación. Mirar, de las acusaciones serias que pueda hacernos las Escrituras, esta es una de ellas y quizá la más importante: querer haber robado a Dios. Bueno, lo primero que tenemos que empezar diciendo es que de una manera muy concreta o directa a Dios no se le puede robar. Quizá uno esté diciendo, pues, estrictamente hablando, ¿qué le puedo yo quitar a Dios? Si cuando estamos hablando de robar es privar a alguien de cosas que son suyas y quitárselas a él y dejarle sin ellas, ¿qué cosa puedes tú quitarle a Dios? No hay nada que le puedas quitar. No está a tu alcance privar a Dios de nada en absoluto. No te estés excusando con ello y diciendo, bueno, quizás sea una mala interpretación del pasaje, porque quitarle a él algo de sus posesiones, podemos entrar en su reino, en su casa y tomar de él alguna cosa que le pertenezca y que esté a su alcance. Estrictamente hablando, eso no lo podemos hacer. Nada ni de lo que él tiene y mucho menos de lo que él es. ¿Podemos acaso minar o dañar algunos de sus atributos y que por tanto Dios sea menos de lo que decía ser porque nosotros nos hemos adueñado de ello? Todo es suyo. Así que fíjate bien que aun cuando todo lo que pertenezca a Dios lo tengas a tu alcance y lo tengas en tu bolsillo, no importa lo lejos que tú vayas, lo que es de Dios seguirá siendo de Dios. Y no importa si tú lo vas a administrar de la manera más sucia o más inmoral que puedas imaginar, aquello que estás usando mal y en contra de lo que es la voluntad de Dios sigue siendo de Dios. Y que una de las cosas que nos dice las Escrituras es que aun cuando tú hagas todas las cosas más malas y desperdicies o desparrames todo lo que son las cosas que Dios te ha dado a ti, aún así siguen siendo de Dios. Que aun cuando estén en tu bolsillo de ladrón o aun cuando estén en la bolsa de la ofrenda, todo sigue siendo obra de Dios y pertenencia de Dios, y que Dios lo va a usar, esté en el bolsillo indigno o esté en el bolsillo adecuado, porque todo sigue estando en su mano. Todo, absolutamente todo, está al alcance. Y aun cuando tú puedas pensar que algo que pertenece a Dios lo vas a guardar para ti y lo vas a usar para ti, lo vas a alejar de Dios, incluso cuando te vayas lo más lejos posible con todas las ofrendas y bendiciones de Dios, Dios seguirá teniendo poder para alcanzar lo que tú tienes en tu mano. Y lo usará cuando quiera y como quiera, porque es suyo. Tú eres de Él, lo que tienes es de Él y nunca podrás arrancar de sus manos. No necesita nada en absoluto de lo que tú puedas tener o de lo que tú puedas hacer. Él es independiente a lo que tú eres y de lo que tú tienes. O es libre de poder hacer lo que quiera y cuando quiera, de todo objeto, de toda obra que puedas tocar tu mano. Creo que esto es preciso que lo digamos y que lo dejemos claro. De esta manera a Dios no le podemos privar de nada. Y Dios seguirá siendo Dios de lo que tú eres y de lo que tú tienes. Pero lo que nos está diciendo aquí la Escritura es verdad. A Dios sí es posible robarle. Y lo más triste es que no seamos capaces de verlo. Que Dios tenga que venir a llamarnos ladrones y que nosotros tengamos la torpe excusa de decir en qué te hemos robado, pensando que escondiendo la mano o negando nuestra actitud podamos evitar la tristeza o la furia de Dios por causa de nuestra actitud. Tendremos que, por tanto, pensar cuando nos acercamos a este pasaje. Malaquías hablando a aquella tierra y yo hablando ahora a vosotros, tener la certeza de que, desgraciadamente,
sí es posible y está en el corazón del ser humano el robarle a Dios. ¿Cómo? Cuando no le das lo que Él demanda por ser suyo. Eso en primer lugar. Y cuando no cumples aquello que has prometido. Así que en todo lo que Dios te ha dado, te ha hecho administrador o administradora. Y si tú no respondes con los intereses adecuados a todo aquello que ha puesto a tu alcance, si te quieres adueñar de aquello que Dios espera que le devuelvas por lo que Él te ha dado y ha hecho en tu vida, estás robándole a Dios. Y si en algún momento, de alguna forma, seas creyente o no creyente, has levantado tu voz para hacer una promesa a Dios y no has cumplido con la promesa, le estás robando a Dios. Es así que podemos poner el caso, el ejemplo de cuántas veces por una situación concreta ante las dificultades de la vida, las bendiciones de la vida, podemos haber dicho a Dios, si me haces, si me das, si me ayudas en estas cosas, entonces yo actuaré, te daré o te ofreceré aquellas cosas. Y cuando ha pasado el tiempo y no lo has hecho, si te has guardado aquello que prometiste por las bendiciones de Dios, le estás robando a Dios. Y si puedes ver de todos los dones y de todas las bendiciones que Dios ha traído a tu vida y no lo das, le estás robando a Dios. En el caso concreto que tenemos aquí en este pasaje, podemos ver que es el contexto judío y que está diciéndolo a los judíos cuando no me habéis traído los diezmos y las ofrendas. Diezmos y ofrendas que, como se nos ha leído anteriormente, tendría que ver no solamente de aquel ganado que podían tener o de aquel fruto de la tierra que podían producir y que no se lo traían a Dios como parte de las demandas de la ley, que la ley decía, me tienes que dar esto o aquello, las primicias de los primeros animales, una décima parte de aquello que producía, algo que tuviera que ver con el sostenimiento de los levitas, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, que pudiera haber un depósito de alimentos y de posibilidades para aquellos que no tenían tierra para trabajarlo. Y ellos habían eliminado esas posibilidades y por tanto, dice Dios, me estáis robando en estos diezmos y ofrendas. O en todo caso, como nos decía anteriormente y leíamos hace un tiempo en Nehemías, me traéis lo más dañado y lo inútil de vuestros ganados en lugar de traerme lo mejor, lo enfermo, me lo traéis delante de mí. Esto es robarle a Dios. Claro, puede venir a lo mejor dentro de tu pecho en esta mañana y decir, por lo menos yo no tengo tierras, no tengo grano de trigo, no tengo ganado, ni ovejas, ni cabras, y por tanto, ¿de qué voy a robar yo de los diezmos y ofrendas? Bueno, de todo lo que Dios ha dado en tu vida y de todo aquello que produces, por ley de la Escritura, hay una parte que le corresponde a Dios. Por tanto, hoy en día tú y yo podemos caer también en el peligro de robarle a Dios. Miremos nuestro caso, miremos en nuestras circunstancias. En primer lugar, y no vamos a profundizar mucho porque creo que la Escritura es suficientemente precisa para que vosotros lo podáis ver, los diezmos y ofrendas hoy en día, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, no penséis que es que se ha abrogado y que ya no hay ningún sentido sobre ella, porque en todo caso recordar que Abraham ya daba el diezmo antes de la ley. Y que por tanto nosotros tendríamos que seguir dando el diezmo después de la ley. Pero cuando vais a las Escrituras, nos dice Pablo, por ejemplo, que nosotros tendríamos que ir más allá del diezmo y la ofrenda, que no es solamente una décima parte, sino de una manera generosa, y dice en Romanos, sacrificial, también con esfuerzo de todo aquello que Dios nos da.
Así que no es tanto de que vayas a mirar una décima parte o que pienses que estás fuera de estos principios de las Escrituras. No, todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, produce una parte que debe devolverse al Señor y honrarle a Él de esta manera. No es que la ley ya no se cumpla del Antiguo Testamento, sino que tú, creyente, tienes que ir más allá de la ley. Tienes que ser más que todo ello, porque tienes mucho más que agradecer a Dios en tu vida. Tienes que responder de muchas más cosas, de las inmensas bendiciones que Dios ha traído delante de ti. Por tanto, de todo lo que tú has prosperado, tienes que tomar una parte generosa y con esfuerzo para traerlo delante del Señor. Y si no lo haces, nos dice la Escritura, le estás quitando lo que corresponde a Dios. Creo que tienes que apuntar bien en tu libro de notas y en el imán de tu frigorífico esta idea, esta frase. Le robas a Dios cuando busca los mínimos y no los máximos. Cuando estás pensando qué menos puedo darle a Dios y no cuánto más puedo darle a Dios. Cuando estamos rascando del peso de nuestras responsabilidades unos gramos de nuestros deberes, en lugar de intentar añadir a esa báscula más de nuestros deberes. Si no estás actuando de esta manera y estás intentando rascar lo que es de Dios, le estás robando a Dios. Y desgraciadamente, en nuestra propia vida personales, y en la vida en general del pueblo cristiano, vamos siempre con la ley del mínimo esfuerzo, con la ley de los menos y no con la ley y el principio de lo máximo. Y recordar que algunas veces siempre lo he dicho, esto es algo que a mí también me toca y también me hace responsable. No estoy hablando de una manera ligera, estoy hablando de una manera muy seria que tiene que tocar el corazón mío en primer lugar, pero también el tuyo. Se roba cuando no estás actuando con el deseo de darle más y mostrarle más y decirle más a nuestro Dios y Señor. Se le roba hoy en día a Dios cuando valoras más el dinero que aquello que el dinero debe de hacer. Cuando lo que tendríamos que mirar es el proyecto y aquello que va a engrandecer a Dios. Cuando estamos hablando del sostenimiento de la Iglesia, cuando estamos hablando de la obra misionera, cuando estamos hablando de la obra de evangelización y estamos pensando a ver con qué menos podemos hacer esta tarea en lugar de decir cuánto más puedo hacer para que estas tareas se hagan. Si nosotros estamos diciendo que proclamar el Evangelio de Dios es darle gloria a Dios, no hacer los máximos esfuerzos para que se proclame la obra de Dios es quitarle a Dios lo que podríamos dar. Por tanto, nuestro mínimo esfuerzo en evangelismo o nuestro mínimo esfuerzo en el apoyo misionero o de tantas otras actividades de vida de iglesia, si no estamos siendo responsables, generosos y esforzados en esas tareas, estamos mirando a Dios. Cuando estamos mirando más el peso y la importancia del dinero y no tanto aquel proyecto glorioso y hermoso, necesario y de bendición que deberíamos de hacer. Si estás confiando más en el dinero y lo que el dinero puede hacer, estás robándole a Dios. A Dios no le importa qué cantidad precisa le das, sino con qué actitud lo haces. Y si estás constantemente mirando tus monedas a la hora de poner en la ofrenda o a la hora de actuar en tu propia vida, si tienes una actitud de demasiada confianza en tu poder económico y no la confianza necesaria en el poder de Dios, estás quitándolo a Dios lo que le corresponde. Y esto es grave a los ojos de Dios. No miréis, por tanto, simplemente es qué salario a mí me da, ya sea el sueldo
grande de mi trabajo digno, o ya sea aquella pensión de mi paro, de mi jubilación. Lo que tienes que ver es qué es lo que tienes y que el Señor te da cada día para tu sostenimiento, y qué deber de hacer, o cómo, cuánto más puedes hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. No te preocupes si alguien puede dar 1000 y tú solamente puedes dar 10, porque Dios puede multiplicar tus 10 para hacer 1000 y puede quitarle el valor de 1000 para convertirlos en 10. Lo que el Señor quiere es qué actitud tiene tu corazón para la gloria suya. Y si estás minando su gloria y su majestad, le estás quitando lo que a Él le corresponde. Pero déjame te diga en tercer lugar cómo también se le roba a Dios. Hay una frase que se dice muy a menudo que es: el tiempo es dinero. Lo dicen aquellos que están afanados por el trabajo, pero que tiene parte de realidad. El tiempo es dinero. Antes se medía la riqueza por lo que producían tus campos y por lo que producían tu ganado. Esa era la riqueza. Cuanto más tenías, si un día era bueno o un año era bueno y tu campo producía, decías: ahora tengo abundancia. Hoy en día no podemos medirlo de esta manera. No tienes tierras y no tienes ganado. Quizás algún animal doméstico que te cuesta más que lo que te produce. Pero sí tienes el tiempo y tienes otras cosas y otras cualidades. Por tanto, lo que tú tienes que medir hoy en día no es tanto que lo que produce tus manos en ganado o en tierra, sino el tiempo que dispones. Y si esto es así y el tiempo es dinero, hazte esta idea: le robas a Dios cuando le robas tiempo. Le estás quitando a Dios lo que le corresponde con tu tiempo. Es decir, que puedes a lo largo del día quitarle a Dios lo que le corresponde a Dios. Quizá te has comprometido, quizá no estás cumpliendo de manera adecuada lo que está diciendo la Escritura: velad y orar cada día, constantemente velar y orar al Señor. Y le has prometido buscar un tiempo de meditación, de adoración y oración en tu vida diaria, y no lo cumples. Y si resulta que le has prometido a Dios que le vas a dedicar tiempo en la oración y que le vas a buscar de todo corazón y no lo estás haciendo cada día, estás robándole tiempo a Dios. Claro que tienes necesidades de acudir al teléfono. Claro que tienes que ir al baño y a la cocina. Claro que tienes que cumplir con tus deberes del trabajo. Por supuesto que tienes un día muy complicado y muy ajetreado con todos tus asuntos. Pero si te envuelves en las cosas tuyas y de tu negocio y no le dedicas el tiempo necesario al Señor en comunión con Él, le estás robando a Dios cada día. ¿Y qué tiene que decir con respecto a la semana? 6 días trabajarás y el 7º reposarás para dedicármelo a mí en oración. Mira cómo estás utilizando la semana, mira en qué asuntos te estás envolviendo, cuáles son tus responsabilidades en el día de reposo, cómo estás actuando con tus deberes con respecto a Dios una vez a la semana. Y quizá volvemos a decir: no hay la ley del mínimo esfuerzo, por tanto yo puedo arrancar de mi vida muy atareada y muy complicada y con muchos asuntos y un domingo con tantas cosas que hacer, voy a arrancarle unas poquitas de horas, un par de horas escasas para poder ofrecérselo delante del Señor. Si estás haciendo esta ley del mínimo esfuerzo, estás robándole a Dios. Porque nos dice la Escritura: no es que le des a Dios 2 horas, sino que le des un día entero para reposar en Él. No es para que hagas trabajos complicados, sino para que reposes, pero ni siquiera el reposo que tienes que buscar en Dios lo estás dando y por tanto le estás robando a Él. Y no solamente le robas el tiempo que le corresponde a Dios en el día o en la semana, míralo a lo largo de tu vida. El Señor, espero que a cada uno de nosotros aquí nos dé más de 90 años y que todos nosotros podamos rozar los 100 años. ¿Cuántos años de esos 100 le has dedicado al Señor? ¿Cuántas actividades? ¿Cuántos compromisos? ¿Cuánto tiempo de llamadas a los hermanos? ¿Cuánta comunión los unos con los otros? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo han sido todos estos años? ¿Qué le debería haber dado a Dios con toda tu energía, toda tu vida y todo tu tiempo y no se lo has dado? Le puedes robar a Dios cada día
en tu tiempo, le puedes robar cada semana y le puedes robar a lo largo de toda tu vida. Y seguramente nos damos cuenta, si nos analizamos, que descubrimos que hay muchas cosas que hemos hecho que le corresponderían haber hecho en ese tiempo al Señor. Pero vamos un poco más lejos. Creo que darle tiempo a Dios, sin más, es darle tiempo al tiempo de Dios. Porque no es únicamente que podamos decirle, le voy a dar a Dios este preciso momento, o instante, o día, o circunstancias, sino cómo yo estoy preparado para poder encontrarme con Dios. ¿Cómo voy a estar yo preparándome los primeros minutos y las primeras horas que corresponden a Dios? ¿O qué actitud tengo yo en ese tiempo que estoy con Dios? Pongámoslo de esta manera. Habéis quedado conmigo, estamos en conversación, pero mientras estamos hablando, porque tengo que cumplir mi compromiso con el pastor o con mi amigo en esta conversación, pero mientras tanto en mi cabeza, mi mente está en otro lugar. O estoy mirando al móvil. Y yo puedo decir, he pasado 2 horas con mi amigo, con mi pastor, cuando en realidad lo que has pasado son unos instantes porque el resto de tiempo tu corazón, tu mente y tu vista está en un móvil o está en otra tarea. Uno puede llegar aquí como en esta mañana y decir, he estado 2 horas o más con mis hermanos, pero en realidad a lo mejor no ha estado 2 horas, porque aun cuando estés sentado aquí, tu corazón está en otro lugar. Y si vienes aquí para estar simplemente de presencia y no estar en comunión con tus hermanos y en comunión con el Señor, le estás robando a Dios. Porque no es únicamente el tiempo literal que le das, sino el celo que has puesto, la pasión que has puesto para estar en el Señor en esas circunstancias. ¿Cómo has venido preparado? ¿Has venido con prisa? ¿Has venido de una manera desordenada en tu mente y en tu corazón? ¿Crees que puedes venir y soltar 4 cosas al Señor y salir corriendo a tu vida complicada y ajetreada que puedas tener en un día como este? Si esa es tu actitud de correr constantemente, pero eso sí, tranquilamente al ver tu programa de tu televisión o sin ningún tipo de prisa a comerte tu bolsa de pipas paseando por el parque, le estás robando a Dios. Porque estás poniendo más pasión en cosas superficiales, banales, que no puedes llevar contigo, en lugar de dedicar todo el celo y poner todo tu ser en las cosas del Señor. Ahí le estás robando a Dios. Pero vamos a ir un poco más allá. No es simplemente de la capacidad económica o el poder económico que tú puedas tener, o con el tiempo que tengas que responder delante de Dios, sino que le robas a Dios quitándole su honor, dañando su gloria. Claro que Dios no va a dejar de ser Dios. Aun cuando tú te pases toda tu vida blasfemando, Dios seguirá siendo Dios. Y se glorificará en aquellos que voluntariamente doblan sus rodillas para reconocerle como Señor. Y se glorificará obligando al pecador un día a arrodillarse y reconocer que es el Señor. Así que no importa lo que hagas, no importa dónde te dirijas, tú vas a honrar y glorificar al Señor de una manera u otra. Pero si no le das a Dios el honor que le corresponde, le estás quitando lo que le pertenece a Él. Cuando las Escrituras nos dicen que tenemos que glorificar a Dios, no es que añadamos su gloria, sino que proclamemos su gloria y su grandeza, que lo digamos a todos los lugares, que nos esforcemos en que el mundo sepa que no hay un Dios como el nuestro, que no hay nada ni nadie que pueda haber hecho la gran obra de redención como Él lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. Si lo que estamos haciendo es todo lo contrario, nuestra vida cristiana indigna y vergonzosa, estamos dañando la gloria de Dios. Estamos quitándole la fama a Dios. Cada vez que uno de tus actos o cada vez que una de tus palabras hace que el mundo blasfeme el nombre de Dios, estás deshonrando a Dios y le estás robando a Dios. Cuando lo que tendríamos que hacer es que el mundo se acongojara por su pecado y su culpa y tuviera que ver a un pueblo que está rindiéndole el honor a Dios. Y lo que ve es un pueblo que le avergüenza y le insulta y lo humilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada vez que nosotros quitamos la gloria a Dios, le estamos quitando lo que le pertenece y por tanto le estamos robando. Desgraciadamente hay muchos cristianos verdaderos, pero son cristianos culpables de este pecado, que a lo largo de su vida avergüenzan
e insultan su nombre con su comportamiento y con su lenguaje, sus chismorreos y sus actitudes en el pueblo de Dios y fuera. ¿Cómo puede alguien decir lo que es y estar contrario a lo que es? ¿Cómo puede alguien decir que es hijo de Dios y actuar como si fuera un hijo del diablo? Deshonramos y le robamos a Dios cuando no ejercemos con responsabilidad los dones que ha puesto a nuestro alcance. Él te ha dado unos dones preciosos. No importa lo que tú puedas estar pensando ahora, el Señor te ha dado unos dones extraordinarios y necesarios para la edificación de la iglesia. Y si tú no estás ejerciendo esos dones o esos talentos y te conformas con decir como aquel que el Señor me ha dado un talento que he escondido bajo tierra para cuando Él vuelva, le estás quitando a Dios los intereses que tenía que haber producido. Por tanto, si tú tienes unos dones que no ejerces, si no lo estás poniendo para la gloria del Señor o para la edificación del pueblo, le estás quitando a Dios lo que le corresponde. Le robamos a Dios con el mal uso o nulo uso de nuestros dones. ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Qué inteligencia? ¿Qué cerebro? ¿Qué capacidad de imaginar y de razonar tenemos cada uno de nosotros? ¿De qué manera podemos hacer cálculos y podemos hacer planes? Tu cerebro, joven o mayor, adulto, cansado, sea quien sea, te es rico y es hermoso y es amplio. Pero cuando en tu mente y en tu corazón lo que estás es maquinando otras cosas que no sea para la grandeza y el nombre de Dios, y estás construyendo tu maquinaria de ofensa y de blasfemia, estás robándole a Dios con tus pensamientos. Cuando tendrías que estar pensando y buscando de qué manera poner todo el ejercicio de tu inteligencia y sentido común al servicio del Señor, y lo estás poniendo en los chistes blasfemos o los entretenimientos mundanos que hay a nuestro alrededor, le estás quitando a Dios lo que le corresponde. ¿Qué decimos de la lengua? Cuando el Señor nos ha dado este instrumento tan salvaje y tan extraordinario, nuestra lengua como un fuego que puede producir llama de exaltación y de alabanza, nos levantamos en este culto y cantamos cosas extraordinarias a nuestro Señor y decimos gloria sea su nombre y gloria a la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Qué cosas más extraordinarias produce en nuestra lengua para que rato después nuestra lengua sea causa de blasfemia y de herejía? Nos dice Santiago en su carta. ¿No es esto robarle a Dios? Cuando lo que es un instrumento de alabanza lo convertimos en un instrumento de insulto y de blasfemia. ¿Cuántas palabras buenas a lo largo del día produces para la honra y gloria de Dios? ¿Y cuántas palabras sucias y de daño a tus semejantes produce tu lengua? Si el Señor te ha dado una lengua para alabarle, ¿por qué la utilizas para otra cosa que no sea alabarle? Cada vez que utilizas tu lengua, como el resto de tus dones, o tu tiempo, o tus capacidades, para otra cosa que no sea para la gloria de Dios, le estás robando a Dios. Pero vayamos un poco más allá. Le robas a Dios cuando todo aquello que tienes y que eres se lo das a Dios con desgana y con desdén, con queja y sin corazón. Hay una alarma muy grande que tenemos en el libro de Hechos con aquel matrimonio Ananías y Zafira. Acordaros de leer constantemente aquella alerta que nos hace el libro de Hechos para que sepamos que a Dios le enfurece querer ganar. Estaban dando parte de su riqueza, estaban trayendo a los pies de los apóstoles algo, pero con mentira, con desgana, con desprecio. Claro que nuestra iglesia no es perfecta y que las circunstancias en las que vivimos no son las mejores que podríamos tener. Por supuesto que hay muchas actitudes negativas. Claro que hay gente que no merece todo tipo de apoyo. Pero si tú no le ofreces al Señor lo que tienes y lo que eres, con un corazón alegre, con una buena actitud, porque no importa si es mucho o poco, o los administradores son los adecuados o no. Lo que el Señor mira es el corazón alegre que da de esa manera. Si tú estás ofreciéndole a Dios de tu tiempo y de tus dones con una desgana y con una queja constante por todo lo que hay alrededor y por todo lo que ves,
quizá tengas que preguntarte que no estás dando de manera adecuada. ¿Cómo va a tener bendición tu ofrenda a Dios si se lo arrojas a la cara? Si se lo desprecias delante de los pies, cuando lo que tendríamos que venir con una actitud alegre, porque hemos recibido mucho, que es incomparable a lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor. Él nos ha dado la eternidad, y lo único que nosotros podemos hacer es levantar la voz o traer unas monedas. Aquí viene la parte seria, el punto 3 del pasaje o de mi mensaje, y es el tiempo de las excusas. Claro que hay excusas. Claro que siempre el ladrón delante del juez dice, había cosas que pueden atenuar mi culpa y mi responsabilidad. Mira a los levitas y los escribas. Hace unas páginas anteriores a este libro de Malaquías podíamos ver que los sacerdotes y los levitas robaban. ¿Cómo voy a traer yo los diezmos y las ofrendas que me corresponden si tenemos estos sinvergüenzas que están robando allí en el altar y que tienen esta actitud tan indigna delante de tus ojos? Seguramente uno podrá encontrar en esta mañana alguna razón para decir que el liderazgo y los responsables son indignos y que la administración no es lo que yo creo que debería de hacerse con todo aquello, que los proyectos que se están haciendo no son los adecuados para extender la grandeza de nuestro Dios y su reino en la tierra. Sí, supongo que podemos llegar a la conclusión de que a veces los escribas y los levitas y el liderazgo y el orden a la hora de hacer las cosas es indigno o es adecuado y que incluso puedes encontrar que haya pecado ofensivo delante de Dios. Pero si no lo traes y no obras, le estás robando a Dios. No hay excusa. No hay excusa por causa de los malos levitas. En este caso, Malaquías dice, los levitas responderán por su actitud. Pero tú estás robando a Dios cuando no traes los diezmos y las ofrendas. Quizá podamos estar diciendo que ahora nuestro esfuerzo y nuestro trabajo lo estamos ocupando en cosas superficiales e incluso a los ojos de otros mundanas. Y esto tendremos que responderlo delante del Señor. Pero si tú no pones tu prioridad, le estás robando a Dios. Hay otras prioridades, puede estar diciendo alguno. Claro, lógicamente, el poco salario que tú tienes y el escaso tiempo que te queda a lo largo de la semana lo tienes que dedicar a tu familia. Claro que tienes que sostener a tu familia y que tienes que jugar con tus hijos y que tienes que hacer otro tipo de actividades con ellos. Por supuesto que sí, pero la Escritura dice, al que pone padre o madre antes que a mí no es digno de mí. No es excusa alguna en que tú puedas decir mi salario escaso y mi poco tiempo va a ir a mi familia en primer lugar, porque si pones en primer lugar tu familia antes que a Dios, le estás robando a Dios. No hay excusa. Claro que te tienes que ocupar de la familia. Y que si te despreocupas de la familia porque dices que te estás ocupando de las cosas de Dios, estás engañando y defraudando a Dios. Claro que es importante tu salud, y que tienes que hacer deporte, y que tienes que ir al gimnasio, y que tienes que dedicar tu dieta, y el reposo de la siesta, por supuesto que sí, que tienes que tener un buen sueño, y que necesitas también despejar tu mente con las diversiones que el mundo produce, por supuesto que sí, que es una de las cosas importantes que tenemos que tener en nuestra vida, pero la salud no es el primer lugar. Lo importante es la honra al Señor y darle a Él lo que le corresponde. Así que Pablo nos está diciendo, si es necesario me malgasto y me consumo por la gloria del Señor. Hacerlo de otra manera distinta. Intentar guardar la salud para nosotros mismos y no guardar la salud y el ánimo y el cuerpo sano para la gloria del Señor es robarle al Señor. Y con respecto a la casa y el mantenimiento de nuestro hogar, y tantos otros asuntos y prioridades que tenemos en nuestra vida. Por supuesto que sí, coge tus notas, coge tu papel y escribe todas las prioridades. Pero si tu primera prioridad no es darle la parte que le corresponde a Dios, en tus dones, en tu tiempo, en tu dinero, en tus capacidades, en tu corazón, en tu mente y en tu lengua, le estás robando a Dios. Porque lo primero es Él. Algunos sois pobres. Estáis con una escasez inmensa. Si pudieras ver mi casa, si pudieras ver mi despensa, si pudieras ver la pensión o la jubilación que estoy teniendo y ni siquiera ninguna de estas cosas, ¿cómo le voy a dar si no tengo nada de todo esto? Por supuesto que sí.
Por supuesto que es muy serio, que tu situación es grave, pero nos cuenta también la historia, el Evangelio de Lucas, una historia muy sencilla y muy simple, de una mujer que tenía solamente 2 blancas, y esa puso todo lo que tenía, y el Señor hizo más con 2 blancas que con toda la riqueza que le sobraba a uno de los fariseos. El Señor no mira la cantidad, el Señor mira el corazón y la predisposición. Así que no es ninguna excusa decir que eres pobre o que tu situación es precaria, porque el Señor, si no te ha dado una cuenta bancaria, te ha dado un tiempo hermoso, y te ha dado un corazón amplio, y te ha dado una lengua de alabanza, y te ha dado una mente para pensamientos gloriosos en todas las circunstancias, te ha dado una pasión por la gente que está a tu alrededor. Si no tienes dinero, tienes tiempo para tus hermanos, y tiempo para la iglesia, y tiempo para su honra. No hay excusa en escasez, porque si eres pobre en una cosa, seguramente el Señor te ha hecho rico para otra. No es la cantidad, es el celo, es la pasión, es el buen hacer, es el deseo, es el interés y la intención que pones en las cosas. Así que es un asunto serio el que estamos hablando, y que seguramente y desgraciadamente ninguno de nosotros puede escapar en esta mañana de sentirse culpable, de ser un ladrón delante del Señor. Lo que nos está diciendo aquí es: vuelve. Si descubres que hay una parte de tus negocios, de tu vida, de tu tiempo, de tu esfuerzo, en la cual estás defraudando a Dios, vuelve. Arrepiéntete, busca buen camino, repara el daño, dale a aquel que le corresponde todo aquello que debería haber dado. Tanto lo que dice la Escritura como lo que te comprometiste hace un tiempo. Si has dado tu palabra al Señor en cierto aspecto de tu vida y te das cuenta que no lo has cumplido, deja todo lo que estás haciendo y corre a cumplir con tus promesas antes de traer tu ofrenda literal. ¿Por qué? Nos lo dice aquí, porque hay 2 cosas. El Señor puede castigar. ¿Sabéis la manera terrible que el Señor nos está mostrando aquí para aquellos que no traían el diezmo y ofrenda en su ganado y en su tierra? Pues que el ganado no iba a producir lo que iba a poder producir y la tierra no iba a dar todo aquello que pudiera dar. El castigo serían sequías y plagas. Vendría con todo su afán diciendo: voy a amontonar mis graneros y voy a hacer rico con todo lo que planto y con todo el ganado que ha amontonado. Y de pronto le viene la sequía y su tierra no produce. Y vienen las plagas y su ganado muere. El Señor lo puede hacer, lo está diciendo. Si me robáis, ver las consecuencias. ¿No podríamos aplicar esto en nuestras propias circunstancias hoy en día y pensar que ¿por qué mi vida no es de disfrute? ¿Por qué no produzco todo el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Por qué me paso el día arañando a este mundo cosas si no me lo da? ¿No será porque no le das a Dios lo que le corresponde? ¿No será que el fruto de tu tiempo y de tu lengua y de tu mente y de tu corazón está tan afanado en ver los campos y la riqueza y no darle a Dios lo que corresponde, que entonces no produzca tu tierra, tu mente, tu corazón, lo que sea necesario? Incluso, no puedes pensar que si todo tu esfuerzo es amontonar cosas de aquí, en este mundo que es perecedero, al final te quedes sin nada. Qué tristes aquellos que están amontonando debajo de su colchón toda aquella riqueza y que están haciendo aquellos planes con codicia de poder hacer, quizá por buenos principios, y que viene el malvado ladrón y entra y se roba todo lo que has tenido. Que de pronto viene tu deseo de invertir ese dinero en aquello que te prometen en aquel lugar y que de pronto la empresa fracasa y que todas tus acciones han desaparecido en no se sabe dónde o en qué bolsillo. El Señor castiga. ¿De qué te extraña? ¿No te puede sorprender de que tu cuerpo lo has convertido más en un lugar de placer y de sensaciones en este mundo y que el Señor te quite todo el placer y sensaciones de tu cuerpo y de tu mente? El Señor lo dice: voy a castigaros, no va a producir todo lo que tú esperabas. Pero también viene la promesa. Si somos capaces de volvernos y responder de manera adecuada en todo aquello en lo que podríamos haber robado, arrepentimiento, como nos dice aquí, volver al Señor, volver a tener fe, confiar en Él de la manera plena, dice entonces que Dios restaurará
todas las cosas. Y aun cuando te puedas ver perdido o bajo un puente o desesperado en tu mente y en tu corazón o anulado en las circunstancias en las que te rodean o que no hay capacidad para poder avanzar en el reino del Señor a través de la Iglesia, de la obra misionera evangelística, el Señor dirá, ¿pero qué son estas cosas para mí? Y de pronto restaurará todas las cosas. Y nos dice que vendrá la abundancia. Versículo 10. Entonces sí habrá abundancia. Si como creyentes, parte de la Iglesia, y como creyentes en nuestra vida familiar, le damos al Señor todo lo que le corresponde y lo hacemos de una manera gozosa dentro de nuestro corazón, aquello que podamos estar haciendo para su gloria traerá abundancia. Y podrá traer conversiones. Ser fieles, estar conmigo, y yo estaré con vosotros y seré fiel a vosotros. Versículo 11, protección. Claro que estamos levantando algo para que vengan los filisteos y lo arrasen y lo aniquilen, pero yo estaré con vosotros. Si vosotros sois fieles a mí y cumplís con vuestra palabra, yo os protegeré. Y extenderé mi manto y os protegeré de todos los daños que pueden hacernos. ¿Qué es la Iglesia? Si la Iglesia es algo difícil, algo débil y flaco en fuerzas, pero no podrán tocarnos nada si somos fieles y le damos al Señor lo que le corresponde, porque Él se pondrá a las puertas de nuestra Iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no podrán contra nosotros. No lo podrán destruir si nosotros hacemos lo que es nuestra parte. Abundancia, protección, fama, nos está diciendo el mundo entero, versículo 12, sabrán de las grandes bendiciones. Y eso es lo que esperamos, cumplamos con nuestro pacto con el Señor, le demos a aquellos que a Él le corresponde y entonces el Señor extenderá su fama y la nuestra por todos los lugares. Aquí hay un pueblo de Dios porque hay un Dios que bendice. Pero no podemos esperar, sino que nos insulten y nos desprecien si nosotros estamos insultando y despreciando la gloria del Señor. Y tendremos seguridad. Y tendremos firmeza. Nuestro testimonio será constante para la gloria del Señor. La acusación es seria y es muy triste. Y cada uno de vosotros, cada uno de nosotros tiene que analizar qué actitud tengo con el Señor y en qué y cómo le estoy robando. Pero hay oportunidad. El Señor te dice, vuelve. Y entonces verás cómo yo prospero en todo lo que haces. Amén.